El misterio del más allá. Antonio Rollo Marín. Comenzamos bajo el manto y la mirada maternal de la Santísima Virgen de Atocha. Esta serie de conferencias cuaresmales, cuyo tema central lo constituye el misterio del más allá. Y ante todo os voy a decir por qué he escogido este tema. Son tres las principales razones que me han movido a ello. En primer lugar, por su trascendencia soberana. Ante él, todos los demás problemas que se pueden plantear a un hombre sobre la tierra no pasan de la categoría de pequeños problemas sin importancia. No voy a invocar una conversación tenida con un alto intelectual. Salid simplemente a la calle. Preguntadle a ese obrero que se dirige a su trabajo: ¿a dónde vas? Os dirá: yo, a trabajar. ¿Y para qué quieres trabajar? Pues para ganar un jornal. ¿Y el jornal para qué lo quieres? Pues para comer. ¿Y para qué quieres comer? Pues para vivir. ¿Y para qué quieres vivir? Se quedará estupefacto creyendo que os estáis burlando de él. Y en realidad, señores, esa última es la pregunta definitiva. ¿Para qué quieres vivir? O sea, ¿cuál es la finalidad de tu vida sobre la tierra? ¿Qué haces en este mundo? ¿Quién eres tú? No me interesa tu nombre y tu apellido como individuo particular. ¿Quién eres tú como criatura humana, como ser racional? ¿Por qué y para qué estás en este mundo? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Qué será de ti después de esta vida terrena? ¿Qué encontrarás más allá del sepulcro? Señores, estas son las preguntas más trascendentales, el problema más importante que se puede plantear un hombre sobre la tierra. Ante él, vuelvo a repetir, palidecen y se esfuman en absoluto esa infinita cantidad de pequeños problemas humanos que tanto preocupan a los hombres. El problema más grande, el más trascendental de nuestra existencia, es el de nuestros destinos eternos. La segunda razón que me impulsó a escoger este tema es su enorme eficacia sobrenatural para orientar a las almas en su camino hacia Dios. Este tema interesantísimo no puede dejar indiferente a nadie porque plantea los grandes problemas de la vida inmortales. Y esto a cualquier hombre reflexivo tiene que llegarle forzosamente hasta lo más hondo del alma. Para encogerse de hombros ante él es menester ser un loco o un insensato irresponsable. La tercera razón, señores, es su palpitante actualidad, porque si este tema no puede envejecer jamás por tratarse del problema fundamental de la vida humana, de una manera especialísima en estos tiempos que estamos atravesando, adquiere caracteres de palpitante actualidad. No hay más que contemplar al mundo, señores, para ver de qué manera camina desorientado en las tinieblas por haberse puesto voluntariamente de espaldas a la luz. Es inútil que se reúnan las cancillerías, que se organicen asambleas internacionales. No lograrán poner en orden y concierto al mundo hasta que lo arrodillen ante Cristo, ante aquel que es la luz del mundo. Hasta que plenamente convencidos todos de porque encima de todos los bienes terrenos y de todos los egoísmos humanos es preciso salvar el alma, se pongan en vigor en todas las naciones del mundo los 10 mandamientos de la ley de Dios. Con sola esta medida se resolverían automáticamente
todos los problemas nacionales e internacionales que tienen planteados los hombres de hoy, y sin ella será absolutamente inútil todo cuanto se intente. Precisamente porque el mundo de hoy no se preocupa de sus destinos eternos, porque no se habla sino del petróleo árabe, de la hegemonía económica mundial de esta o de la otra nación, o de cualquier otro problema terreno materialista. En el horizonte cercano aparecen negros nubarrones que, si Dios no lo remedia, acabarán en un desastre apocalíptico bajo el siniestro resplandor y el estruendo horrísono de las bombas atómicas. Examinemos, señores, los datos fundamentales del problema. Desde la más remota antigüedad se enfrentan y luchan en el mundo dos fuerzas antagónicas, dos concepciones de la vida completamente distintas e irreductibles. La concepción materialista y religiosa y atea, que no se preocupa sino de esta vida terrena, y la concepción espiritualista que piensa en el más allá. La primera podría tener como símbolo una sala de fiestas, un salón de baile, un cabaret, y sobre su frontispicio esta inscripción: estas son las palabras, no hay más allá. Por consiguiente, vamos a gozar, vamos a divertirnos, vamos a pasarlo bien en este mundo. Placeres, riquezas, aplausos, honores, a pasarla bien en este mundo. Comamos y bebamos, al fin que mañana moriremos. Concepción materialista de la vida, señores. Pero hay otra concepción, la espiritualista, la que se enfrenta con los destinos eternos, la que podría tener como símbolo una grandiosa catedral en cuyo frontispicio se leyera esta inscripción: hay un más allá. O si queréis esta otra más gráfica y expresiva todavía: ¿qué le aprovecha al hombre ganar el mundo entero si al cabo pierde su alma para toda la eternidad? He aquí, señores, la disyuntiva formidable que tenemos planteada en este mundo. No podemos encogernos de hombros, no podemos permanecer indiferente ante este problema colosal, porque, queramos o no, lo tenemos todo planteado. Por el mero hecho de haber nacido, estamos ya embarcados, y no es posible renunciar a la tremenda aventura. Yo comprendo perfectamente la risa y la carcajada volteriana del incrédulo irreflexivo que se hunde totalmente en el cieno, que no vive más que para sus placeres, sus riquezas y sus comodidades temporales. Lo comprendo perfectamente porque es un insensato, un loco que no se ha planteado nunca en serio el problema del más allá. Pero una persona que tenga un poquito de fe y otro poco de sentido común, que sepa reflexionar y que se plantee el problema del más allá y se encoja de hombros ante él y diga: la eternidad, ¿qué me importa eso, señores? Eso no lo comprendo, eso no lo concibo. Ante el problema pavoroso del más allá no podemos permanecer indiferentes, no podemos encogernos de hombros. Tenemos que tomar una actitud firme y decidida. Si no queremos renunciar, no ya a la fe cristiana, sino a la simple condición de seres racionales. Precisamente estos días vengo a hablaros de este gran problema de nuestros destinos eternos, del misterio del más allá. Esta tarde, en las primeras de mis conferencias, comenta el autor, voy a ceñirme exclusivamente a poner en claro la existencia del más allá, nada más. No vengo en plan apologético. Tengo muy poca fe en la apologética, señores, como instrumento apto para convencer al que no está dispuesto a aceptar la verdad, aunque brille ante él más clara que el sol. Ya lo supo decir admirablemente uno de los genios más portentosos que ha conocido la humildad, una de las inteligencias más preclaras que han brillado jamás en el mundo, San Agustín, un hombre que conocía maravillosamente el problema
que sabía las angustias, la incertidumbre de un corazón que va en busca de la luz de la verdad sin poderla encontrar, porque vivió los primeros 30 años de su vida en las tinieblas del paganismo. Conocía maravillosamente el problema y sabía muy bien que no hay ni pueden haber argumentos válidos contra la fe católica. No los hay, ni los puede haber, porque la verdad no es más que una, y esa única verdad no puede ser llamada al tribunal del error. Para ser juzgada y sentenciada por él, es imposible, señores, que haya incrédulos de cabeza, de argumentos, incrédulos que puedan decir con sinceridad: yo no puedo creer porque tengo la demostración aplastante, las pruebas concluyentes de la falsedad de la fe católica. Imposible de todo punto. No hay incrédulos de cabeza, pero sí muchísimos incrédulos de corazón. No tienen argumentos contra la fe, pero sí un montón de cargas afectivas. No creen porque no les conviene creer, porque saben perfectamente que si creen, tendrán que restituir sus riquezas mal adquiridas, renunciar a vengarse de sus enemigos, romper con su amiguita o su media docena de amiguitas. Tendrán, en una palabra, que cumplir los 10 mandamientos de la ley de Dios, y no están dispuestos a ello. Prefieren vivir anchamente en este mundo, entregándose a toda clase de placeres y desórdenes, y para poderlo hacer con relativa tranquilidad, se ciegan voluntariamente a sí mismos. Cierran sus ojos a la luz y sus oídos a la verdad evangélica. No les da la gana creer, no porque tengan argumentos, sino porque les sobran demasiadas cargas afectivas. Señores, cuando el corazón está sano, cuando no tenemos absolutamente nada que temer de Dios, no dudamos en lo más mínimo de su existencia. Pero cuando el corazón está corrompido, ¿no os habéis fijado que solo los malhechores y delincuentes, jamás las personas honradas, atacan a la policía o a la Guardia Civil? San Agustín conocía maravillosamente esta psicología del corazón humano y por eso escribió esta frase lapidaria y genial: para el que quiere creer, tengo 1000 pruebas; para el que no quiere creer, no tengo ninguna. Maravillosa frase, señores, para el que quiere creer, para el hombre honrado, para el hombre sensato, para el hombre que quiere discurrir con sinceridad. Tengo 1000 pruebas enteramente demostrativas de la verdad de la fe católica. Pero para el que no quiere creer, para el que cierra obstinadamente su inteligencia a la luz de la verdad, no tengo absolutamente ninguna prueba. A ese incrédulo del corazón, a ese que lanza su carcajada volteriana porque no le interesan las cosas de los curas y de los frailes, a ese no tengo que decirle absolutamente nada. Pero que no olvide, sin embargo, la frase magistral de San Agustín: para el que quiere creer, tengo 1000 pruebas; para el que no quiere creer, no tengo ninguna. No me dirijo al incrédulo volteriano, me dirijo sencillamente al hombre de la calle que vive quizá olvidado de Dios, pero que posee un fondo honrado y un corazón recto. A ese hombre bueno, honrado, de corazón sincero, de corazón naturalmente cristiano, pero irreflexivo y atolondrado, que no se ha planteado nunca en serio el problema del más allá. Con este quiero hablar, con este quiero entablar diálogo y le digo: amigo, escúchame, que estoy completamente seguro de que llegaremos a un acuerdo, porque te voy a hablar a la inteligencia y al corazón. Y tú tienes una inteligencia sana y un corazón noble, y me vas a escuchar con sincera rectitud de intención. Te voy a hablar de la existencia del más allá. Voy a proponerte 3 argumentos, sencillos, claros, al alcance de todas las fortunas intelectuales. En el primero, nos moveremos en el plano de las meras posibilidades. En el segundo, llegaremos a la certeza natural, o sea, a la que corresponde al orden puramente humano, filosófico, de simple razón natural. Y en tercero, llegaremos a la certeza sobrenatural, en torno a la existencia del más allá. El primer argumento, señores: nos vamos a mover en el plano de las meras posibilidades.
Las personas cultas que me escuchan saben muy bien que Renato Descartes quiso encontrar el principio fundamental de la filosofía planteando su famosa duda metódica. Se propuso dudar de todo, incluso de las cosas más elementales y sencillas, para ver si encontraba alguna verdad de evidencia tan clara y palmaria que fuera absolutamente imposible dudar de ella, con el fin de tomarla como punto de partida para construir sobre ella toda la filosofía, y al intentar tamaña duda, escepticismo tan absoluto y universal, se dio cuenta de que estaba pensando, y al punto lanzó su famoso entímena, que en realidad no admite vuelta de hoja, aunque no constituye ni mucho menos el principio fundamental de la filosofía. Pienso, luego existo. Señores, una duda real, absoluta y universal que no excluya verdad alguna, además de absurda e insensata, es herética y blasfema. El mismo Descartes, que era y actuó siempre como católico, se encargó de aclarar después que no había tratado en ningún momento de extender su duda universal a las verdades sobrenaturales de la fe, sino únicamente a las de orden puramente natural y humano. Nosotros no vamos a dudar un solo instante de las verdades de la fe católica, pero vamos a fingir, vamos a imaginarnos por un momento que la fe católica no nos dijera absolutamente nada sobre la existencia del más allá. Es absurda tal suposición, puesto que esa existencia constituye la verdad primera y fundamental del catolicismo. Pero vamos a imaginarnos por un momento ese disparate, y amontonando nuevos absurdos y despropósitos, vamos a suponer por un momento que la razón humana no nos ofreciera tampoco ningún argumento enteramente demostrativo de la existencia del más allá, sino únicamente de su mera posibilidad. ¿Cuál debería ser nuestra actitud en semejante suposición? ¿Qué debería ser cualquier hombre razonable no ante la certeza, pero sí ante la posibilidad de la existencia de un más allá con premios y castigos eternos? Es indudable, señores, que aún en este caso, aún cuando no tuviéramos la certeza sobrenatural de la fe sobre la existencia del más allá, y aun cuando la simple razón natural no nos pudiera demostrar plenamente su existencia y tuviéramos que movernos únicamente en el plano de las simples probabilidades y hasta de las meras posibilidades, todavía, entonces la prudencia más elemental debería empujarnos a adoptar la postura creyente, por lo que pudiera ser. Nos juzgamos demasiadas cosas tras esa posibilidad, no podríamos tomarla a broma. Reflexionad un momento, ved lo que ocurre con las cosas e intereses humanos. Existen infinidad de compañías de seguros para asegurar un sinfín de cosas inseguras, sobre todo cuando se trata de cosas que, humanamente hablando, vale la pena asegurar. El mendigo harapiento que vive en una miserable chabola del suburbio de una gran ciudad no tiene por qué preocuparse de asegurar aquella miserable vivienda. Pero el que posee un magnífico palacio que vale millones de pesetas hace muy bien en asegurarlo contra un posible incendio, porque para él un incendio podría representar una catástrofe irreparable. Ahora bien, al hacer el seguro contra incendios, ¿está convencido él que lo firma de que el incendio sobrevendrá efectivamente? ¿Qué va a estar convencido? Está casi seguro de que no se producirá, porque no solamente no es infalible que se produzca, sino que ni siquiera es probable. Es simplemente posible nada más. No es cosa cierta, ni infalible, ni siquiera probable, pero es posible, y como tiene mucho que perder, lo asegura y hace muy bien. Otros hacen seguro contra el pedrisco, otros contra el robo. ¿Es que están convencidos de que sobre sus tierras vendrá el pedrisco y las arrasará? ¿O de que vendrá el ladrón y se apoderará de los bienes de su casa? No, están completamente convencidos de lo contrario. No habrá pedrisco y si lo hay, quedará muy localizado y no les arruinará todas sus tierras, ni muchísimo menos. Pero para evitarse el posible perjuicio parcial, firman la póliza de seguro. No vendrá el ladrón, pero por si acaso. Aseguran sus bienes de fortuna.
Esta conducta, señores, es muy sensata y razonable. No se le puede poner reparo alguno. Pues, señores, traslademos esto del orden puramente natural y humano a las cosas del alma, al tremendo problema de nuestros destinos eternos y saquemos la consecuencia. Señores, aunque no tuviéramos la seguridad absoluta, ciertísima que tenemos ahora, aunque no fuera ni siquiera probable, sino meramente posible, la existencia de un más allá, con premios y castigos eternos. Fijaos bien, con premios y castigos eternos. La prudencia más elemental debería impulsarnos a tomar toda clase de precauciones para asegurar la salvación de nuestra alma, porque si efectivamente hubiera infierno y nos condenáramos para toda la eternidad, lo habríamos perdido absolutamente todo para siempre. No se trata de la fortuna material, no se trata de las tierras o del magnífico edificio, sino nada menos que del alma. Y el que pierde el alma, lo perdió todo, y lo perdió para siempre. Aunque no tuviéramos certeza absoluta, sino solo meras conjeturas y probabilidades, valdría la pena tomar toda clase de precauciones para salvar el alma. Esto es del todo claro e indiscutible. Escuchad una anécdota muy gráfica y aleccionadora. 2 frailes descalzos, a las 6 de la mañana, en pleno invierno y nevando copiosamente, salían de una iglesia de París. Habían pasado la noche en adoración ante el Santísimo Sacramento, descalzos en pleno invierno nevando. Y he aquí que en aquel mismo momento, de un cabaret situado en la acera de enfrente, salían 2 muchachos pervertidos que habían pasado allí una noche de crápula y de lujuria. Salían medio muertos de sueño, enfundados en sus magníficos abrigos, y al cruzarse con los 2 frailes descalzos que salían de la iglesia, encarándose uno de los muchachos con uno de ellos, le dijo en son de burla: «Hermanito, menudo chasco te vas a llevar si resulta que no hay cielo». Y el fraile, que tenía una gran agilidad mental, le contestó al punto: «Pero, ¿qué terrible chasco te vas a llevar tú si resulta que hay infierno?» El argumento, señores, no tiene vuelta de hoja. Si resulta que hay infierno, qué terrible chasco se van a llevar los que no piensan ahora en el más allá, los que gozan y se divierten revolcándose en toda clase de placeres pecaminosos. Si resulta que hay infierno, qué terrible chasco se van a llevar. En cambio, nosotros no, los que estamos convencidos de que lo hay. Los que vivimos cristianamente no podemos desembocar en un fracaso eterno, aun suponiendo que no lo supongo, aun imaginando que no lo imagino, que no existe un más allá después de esta pobre vida. ¿Qué habríamos perdido, señores, con vivir honradamente? Porque lo único que nos prohíbe la religión, lo único que nos prohíbe la ley de Dios, es lo que degrada, lo que envilece, lo que rebaja al hombre al nivel de las bestias y animales. Nos exige únicamente la práctica de cosas limpias, nobles, sublimes, elevadas, dignas de la grandeza del hombre. Sé honrado, no hagas daño a nadie, no quieras para ti lo que no quieras para los demás. Respeta el derecho de todos, no te revuelques en los placeres inmundos, practica la caridad, las obras de misericordia, apiádate del prójimo desválido, sé fiel y honrado en tus negocios, sé diligente en tus deberes familiares, educa cristianamente a tus hijos. ¿Qué cosas más limpias, más nobles, más elevadas? ¿Qué habríamos perdido con vivir honradamente, aun suponiendo que no hubiera cielo? Y en cambio, ¿qué habríamos ganado con aquella conducta inmoral si hay infierno y perdiéramos el alma por no haber hecho caso de nuestros destinos eternos? Señores, aún moviéndonos en el plano de las meras posibilidades, les hemos ganado la partida a los incrédulos. Nuestra conducta es incomparablemente más sensata que la suya. Pero tenemos argumentos mucho más fuertes y decisivos. Podemos avanzar mucho más y hasta rebasar en absoluto las meras probabilidades y entrar de lleno en el terreno de la certeza plena.
primero en un plano natural, meramente filosófico, y después en un plano sobrenatural, en el plano teológico de la verdad revelada por Dios. Primero la filosofía, señores. En el plano de la simple razón natural se pueden demostrar como 2 y 2 son 4, dos verdades fundamentales: la existencia de Dios y la inmortalidad del alma. Estas son verdades de tipo filosófico demostrables por la simple razón natural. Hay otras verdades que rebasan el marco de la simple filosofía y entran de lleno en el terreno de la fe. Por ejemplo, si el mismo Dios no se hubiese dignado revelarnos que es uno en esencia y trino en personas, no lo hubiéramos sabido ni sospechado jamás en este mundo. La razón natural no puede descubrir ni sospechar siquiera el misterio de la Santísima Trinidad. Pero la simple razón natural, repito, puede demostrar de una manera apodíctica ciertísima la existencia de Dios y la inmortalidad del alma. Ahora bien, si Dios existe, si el alma es inmortal, empezad vosotros mismos a sacar las consecuencias prácticas en torno a nuestra conducta sobre la tierra. Señores, la existencia de Dios y la inmortalidad del alma se pueden demostrar con argumentos apodícticos. No tengo tiempo para hacer ahora una demostración a fondo de ambas cosas, pero al menos voy a exponer los rasgos fundamentales de la demostración de la inmortalidad del alma, ya que para negar la existencia de Dios hace falta estar enteramente desprovisto de sentido común. En primer lugar, ¿existe nuestra alma? ¿Es del todo seguro e indiscutible que tenemos un alma? En absoluto, señores. Estamos tan seguros y más de la existencia del alma que la de nuestro propio cuerpo. En absoluto, el cuerpo podría ser una ilusión del alma, pero el alma no puede ser de ninguna manera una ilusión del cuerpo. Vamos a demostrarlo con un triple argumento ontológico, histórico y de teología natural. El argumento ontológico es un hecho indiscutible de evidencia inmediata que pensamos cosas de tipo espiritual, inmaterial. Tenemos ideas clarísimas de cosas abstractas, universales, que escapan en absoluto al conocimiento de los sentidos corporales internos o externos. Tenemos idea clarísima de lo que es la bondad, la verdad, la belleza, la honradez, la hombría de bien, lo mismo que de la maldad, la mentira, la fealdad, la villanía, la hombría de bien, la delincuencia. Tenemos infinidad de ideas abstractas, enteramente ajenas a las cosas materiales. Esas ideas no son grandes ni pequeñas, redondas ni cuadradas, dulces ni amargas, azules ni verdes. Trascienden en absoluto todo el mundo de los sentidos. Son ideas abstractas, señores. ¿Las ha visto alguien con los ojos? ¿Las ha captado con sus oídos? ¿Las ha percibido con su olfato? ¿Las ha tocado con sus manos? ¿Las ha saboreado con su gusto? Los sentidos no nos dicen absolutamente nada de esto. Y sin embargo, ahí está el hecho indiscutible, clarísimo. Tenemos ideas abstractas y universales. Luego, si nosotros tenemos ideas abstractas, universales y reductibles a la materia, o sea, absolutamente espirituales, queda fuera de toda duda que hay en nosotros un principio espiritual capaz de producir esas ideas espirituales. Porque, señores, es evidentísimo que nadie da lo que no tiene, y nadie puede ir más allá de lo que sus fuerzas le permiten. Los sentidos corporales no pueden producir ideas espirituales porque lo espiritual trasciende infinitamente al mundo de la materia y es absolutamente irreductible a ella. Luego es indiscutible que tenemos un principio espiritual capaz de producir ideas espirituales, y ese principio espiritual es precisamente lo que llamamos alma. Señores, el alma existe. Es evidentísimo para el que sepa reflexionar un poco, y es evidentísimo que el alma es espiritual, porque de ella proceden operaciones espirituales, y la filosofía más elemental enseña que la operación sigue siempre al ser y es de su misma naturaleza.
Luego, si el alma produce operaciones espirituales, es porque ella misma es espiritual. Tenemos un alma espiritual, pero esto equivale a decir que nuestra alma es absolutamente simple, en el sentido profundo y filosófico de la palabra, porque todo lo espiritual es absolutamente simple. Aunque no todo lo simple sea espiritual, todo español es europeo, aunque no todo europeo es español. Lo espiritual es simple porque carece de partes, ya que éstas afectan únicamente al mundo de la materia cuantitativa. Pero no todo lo simple es espiritual, porque pueden los cuerpos compuestos descomponerse en sus elementos simples sin rebasar los límites de la materia. El alma es espiritual porque es independiente de la materia y es absolutamente simple porque carece de partes. Pero un ser absolutamente simple es necesariamente indestructible porque lo absolutamente simple no se puede descomponer. Examinad, señores, la palabra descomposición. ¿Qué significa esa palabra? Sencillamente, desintegrar en sus elementos simples una cosa compuesta. Luego, si llegamos a un elemento absolutamente simple, si llegamos a lo que podríamos denominar átomo absoluto, habríamos llegado a lo absolutamente indestructible. El átomo absoluto es indestructible, señores. No me refiero al átomo físico. Dentro del átomo físico, la moderna química ha descubierto todo un sistema planetario. Son los electrones. La química moderna ha logrado desintegrar el átomo físico en sus elementos más simples. Pero cuando se llega al átomo absoluto, que quizá no pueda darse en lo puramente corporal, se ha llegado a lo absolutamente indestructible. Sencillamente porque no se puede descomponer en elementos más simples, solo cabe la aniquilación en virtud del poder infinito de Dios. Ahora bien, este es el caso del alma humana, señores. El alma humana, por el hecho mismo de ser espiritual, es absolutamente simple. Es como un átomo absoluto del todo indescomponible y por consiguiente es intrínsecamente inmortal. El principio de nuestra vida espiritual, el alma, es por su propia naturaleza absolutamente simple, indestructible, indescomponible, luego es intrínsecamente inmortal. Solamente Dios, que la ha creado, sacándola de la nada, podría destruirla aniquilándola. Dios podría hacerlo, hablando en absoluto, pero sabemos con toda certeza, porque lo ha revelado el mismo Dios, que no la destruirá jamás, porque habiendo creado el alma intrínsecamente inmortal, Dios respetará la obra de sus manos. La ha hecho de Dios así y la respetará eternamente tal como la ha hecho. No la destruirá jamás. Nuestra alma es, pues, intrínseca y extrínsecamente inmortal. Además de este argumento ontológico profundísimo que deja por sí solo plenamente demostrada la inmortalidad del alma, pueden invocarse todavía dos nuevos argumentos en el plano meramente filosófico y puramente racional, uno de tipo histórico y otro de teología natural. El segundo argumento histórico: echad una ojeada al mapa mundial. Asomaos a todas las razas, a todas las civilizaciones, a todas las épocas, a todos los climas del mundo, a los civilizados y a los salvajes, a los cultos y a los incultos, a los pueblos modernos y a los de existencia prehistórica. Recorred el mundo entero y veréis cómo en todas partes los hombres, colectivamente considerados, reconocen la existencia de un principio superior. Están totalmente convencidos de ello con aberraciones tremendas, desde luego, pero con un convencimiento firme e inquebrantable. Hay quienes ponen un principio del bien y otro del mal. Ciertos salvajes adoran al sol, otros a los árboles, otros a las piedras, otros a los objetos más absurdos y extravagantes, pero todos se ponen de rodillas ante un misterioso más allá. Señores,
Se ha podido decir con la historia de las religiones en las manos, que sería más fácil encontrar un pueblo sin calles, sin plazas, sin casas, sin habitantes. O sea, un pueblo quimérico y absurdo, porque un pueblo con tales características no ha existido ni existirá jamás. Que un pueblo sin religión, sin una firme creencia en la supervivencia de las almas más allá de la muerte. ¿Os dais cuenta de la fuerza probativa de este argumento histórico? Ah, señores, cuando la humanidad entera, de todas las razas, de todas las civilizaciones, de todos los climas, de todas las épocas, sin haberse puesto previamente de acuerdo, coincide, sin embargo, de una manera tan absoluta y unánime en ese hecho colosal. Hay que reconocer sin género alguno de duda que esa creencia es un grito que sale de lo más íntimo de la naturaleza racional del hombre. Esa exigencia de la propia inmortalidad en un más allá procede del mismo Dios que la ha puesto naturalmente en el corazón del hombre, y eso no puede fallar. Eso es absolutamente infrustrable. Todo deseo natural y común a todo el género humano procede directamente del autor mismo de la naturaleza, y ese deseo no puede recaer sobre un objeto falso y quimérico, porque esto arguiría imperfección o crueldad en Dios, lo cual es de todo imposible. El deseo natural de la inmortalidad prueba apodícticamente en efecto que el alma es inmortal. Tercero, argumento de teología natural. No me refiero todavía a la fe. Estoy moviéndome todavía en un plano puramente natural, puramente filosófico. Me refiero a la teología natural, a eso que llamamos teodicea, o sea, a lo que puede descubrir la simple razón natural en torno a Dios y a sus divinos atributos. ¿Qué nos dice esta rama de la filosofía con relación a la existencia de un más allá? ¿Qué tiene que haberlo forzosamente porque lo exigen así, sin la menor duda, tres atributos divinos: la sabiduría, la bondad y la justicia de Dios? Lo exige la sabiduría, que no puede poner una contradicción en la naturaleza humana, como os acabo de decir. El deseo de la inmortalidad es un grito incontenible de la naturaleza. Y Dios, que es infinitamente sabio, no puede contradecirse, no puede poner una tendencia ciega en la naturaleza humana que tenga por resultado y por objeto final el vacío y la nada. No puede ser. Sería una contradicción de tipo metafísico absolutamente imposible. Dios no se puede contradecir. Lo exige también la bondad de Dios, porque Dios ha puesto en nuestros propios corazones el deseo de la inmortalidad. Examinad, señores, vuestros propios corazones. Nadie quiere morir, todo el mundo quiere sobrevivirse. El artista, por ejemplo, está soñando en su obra de arte, para dejarla en este mundo después de su muerte, sobreviviéndose a través de ella. Todo el mundo quiere sobrevivirse en sus hijos, en sus producciones naturales o espirituales. Pero esto es todavía demasiado poco. Queremos sobrevivirnos personalmente. Tenemos el ansia incontenible de la inmortalidad, la nada, la destrucción total del propio ser. Nadie la quiere ni apetece. No puede descansar un deseo natural sobre ser apetecible. El deseo, o sea, la tendencia efectiva de la voluntad, recae siempre sobre el ser, sobre la existencia, jamás sobre la nada o el vacío. Todos tenemos ese deseo natural de la inmortalidad, y la bondad de Dios exige que, puesto que ha sido Él quien ha depositado en el corazón del hombre este deseo natural de inmortalidad, lo satisfaga plenamente. De lo contrario, no habría más remedio que decir que Dios se había complacido en ejercitar sobre el corazón del hombre una inexplicable crueldad, una especie de suplicio de tántalo, pero esto sería impío, herético y blasfemo. Luego hay que concluir que Dios ha puesto en nuestros corazones el deseo incoercible de la inmortalidad, porque efectivamente somos inmortales.
Lo exige finalmente la justicia de Dios, señores. Muchas gentes se preguntan asombradas, ¿por qué Dios permite el alma? ¿Por qué permite que haya tanta gente perversa en el mundo? ¿Por qué permite sobre todo que triunfen con tanta frecuencia los malvados y sean oprimidos los justos? La contestación a esta pregunta es muy sencilla. ¿Sabéis por qué permite Dios tamaño escándalo, injusticias tan irritantes? Pues porque hay un más allá en donde la virtud recibirá su premio y el crimen su castigo merecido. Continuará.